Esta semana se estrena Un amor intranquilo, una película de Joaquín, creo que se dice así, Joaquín Lafosse, luego me lo dice mi amiga y compañera, si lo he pronunciado bien. Bueno, vamos a hablar de una peli que habla de amor, que habla de desamor también, de conflicto de pareja, de enfermedad mental, habla de muchas cosas, pero de una forma tan sencilla que es muy cercana al espectador, muy cercana. Es una historia que queda en la retina, que queda en la memoria y que os va a entusiasmar. Repito el título, Un amor intranquilo. ¿Crees que ser bipolar se cura? Señor, las mascarillas son obligatorias. Es una psicosis, ¿es así? Entiende que hasta que te recuperes no hace falta meter más presión. Ponte en su lugar, entiende que no es fácil para él. Imagina un segundo que tu padre entre en tu clase con todos tus amigos, haciendo el chiflado como tú. ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Crees que es fácil para nosotros? Nos hubiera gustado ponerlo en francés, lo que pasa que en la radio vamos a ponerlo en castellano, porque, bueno, pues para que entendáis un poco el tono de la película y un poquito del tráiler de la misma que podréis ver en el cine ya, a partir de hoy la podéis ver en toda España. Bienvenido, Joaquín Lafosse. Merci beaucoup. Gracias. Ravi d'être ici. Es un placer estar aquí. Y vamos a hablar de su película. Bueno, yo creo que la película tenga ya un mercado más allá del cine belga, del cine francés, del cine francoparlante. Ya para usted tiene que ser importante que la veamos en otros puntos de Europa, que llegue a España en una buena fecha y que el público pueda disfrutar de su película. Le film va beaucoup plus loin, enfin tes films maintenant vont beaucoup plus loin que le simple marché français-belge, non, de langue française. Alors, il y a une chose qui m'étonne beaucoup et qui me rend très heureux, y que me hace muy feliz, que je dois me rendre compte et je debo darme constate cuenta que y constato depuis 5 ou 6 que desde films, hace unos 4 o 5 películas, en gros, l'Espagne est un des España pays es uno de los países europeos y del mundo, diría yo, que mejor acoge mis películas. On pourra en parler Entonces, avec para hablar, digamos, des Espagnols, o sea, peut-être que de c'est las, parce que de los, no sé, je fais souvent quizá des films autour de sea questions de couple ou porque de hago famille. películas más bien alrededor de la familia. Je m'explique pas tout à fait ça, mais évidemment, No je suis très es una explicación, pero me siento felicísimo de que ocurra. Le Festival de San Sébastien, El Festival de San Sebastián, por ejemplo, 3 ou 4 desde hace 3 o 4 películas, systématiquement siempre prend le film à muestra Las Perlas. las mías para moi, la c'est- sección de perlas, ¿no? Ça Perlac. me rend très heureux. Y me hace felicísimo. Yo me alegro que le haga muy feliz, pero quiero que me hable un poco del proceso de creación de esta peli, porque según he leído, primero iba a ser un documental, después empezó a escribir un guión, después sobre ese guión se volvió a trabajar hasta que al final logró escribir ya con los dos actores protagonistas la reescritura final de esta película. ¿Ha sido un trabajo gozoso o laborioso o complicado o feliz? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Alors, je pense que Bueno, pour chaque creo film, que para cada película il y a une chose qui compte. hay Il y a una cosa que comme un cuenta, cœur. como que un núcleo, résonne, como un corazón que Et resuena. Je dois me mettre alors à Y tengo sculpter entonces que empezar a pendant des esculpir, ¿no? mois et des mois, Durante voire des meses années, y meses, incluso la años, question, quelque chose qui esculpir est esa au cuestión, cœur du film. el tema, En lo que está en el l'occurrence, pour corazón de la película. En este Les caso, Intranquilles, en cuanto a Un amor c'est intranquilo, une phrase toute simple que es m'a una dit ma maman frase que me à dijo mi l'âge madre de- cuando yo du tenía garçon du film, pues j'avais más o menos 8 la ans. edad del niño que está en la Elle m'a dit, película de Amin. Me dijo, Voilà Joachim, Mira, on va se Joaquim, séparer avec ton papa. tu papá y yo nos vamos Je a l'aime separar, encore, le sigo mais la maladie queriendo, c'est trop dur. pero la enfermedad puede conmigo. Et Su enfermedad je me suis puede rendu conmigo. compte Y entonces qu'il me m'a di fallu cuenta, des années mucho después me di cuenta pour que accepter, había pour necesitado comprendre la años complexité para de cette aceptar, phrase. para entender la complejidad de esta Je pense frase. que déjà, Creo que quand j'ai fait l'école de cinéma, Cuando ya en la escuela de je cine voulais faire ce film. quería hacer Mais esta je n'étais pas película, prêt. pero no estaba Parce que preparado. il me semble très important Porque me parece muy importante de faire un film qui hacer una ne película juge pas que no juzga, et de faire un film avec lequel Una le película spectateur n'a pas con la que à el choisir entre son espectador, père et sa mère. que no obliga al espectador a escoger entre su padre y su madre. Vraiment, peut-être Y
25 ans après avoir 25 pour la años première fois pensé faire un después film de haber autour de pensado cette en esta partie de mon enfance, película alrededor de que, mi infancia, de un que trozo j'ai de mi réussi à infancia, por trouver la fin justesse. conseguí encontrar el equilibrio para hacerlo. Yo creo que es mi visión de la película. Yo creo que es una gran historia de amor de dos personas que no saben entenderse, que llega un momento en la vida en que no se comprenden y que cada uno va a tener que tomar un camino, independientemente de la enfermedad que tiene el personaje central, de la cual hablaremos. Pero yo creo que es una historia de amor tremenda, porque se quieren, pero no pueden vivir juntos ya. Alors, je vous rejoins Estoy absolument. totalmente de acuerdo con usted en esto. Je pense que Creo il que faut peut-être éloigner de nous Quizá haga falta le alejar romantisme du el 19e siècle. romanticismo del siglo Je XIX. pense que Creo c'est que dans la rencontre está euh, en el encuentro, du réel, el dans- encuentro con la realidad, dans l'échange et en el dans intercambio l'altérité y avec, la alternancia, la alteridad, mejor dicho, avec les perdón, la alteridad fragilités, avec les con las faiblesses, fragilidades, avec la con las posibilité, debilidades de cada uno, ¿no? de la défaillance. Con la posibilidad del fallo que C'est tenemos à ce todos. moment-là qu'on En ese peut momento, solo voir entonces, la puede ver, possibilité d'un amour. puede nacer la posibilidad de un amor. Parce que dans le romantisme, au Porque fond, en el y a pas de romanticismo no hay c'est le realidad, fantasme, es una c'est fantasía. l'autre comme on le voudrait qu'il Es soit, el otro tal como c'est- quisiéramos que c'est fuera. l'amour de l'amour. Es el amor del amor, estar En enamorado del l'occurrence, ce amor. que j'essaye de filmer, Aquí lo que c'est la intento filmar difficulté, es la dificultad mais la beauté aussi, y también la belleza a la d'aimer vez, l'autre de amar dans ce al qu'il otro a en lo que es, como es, d'imprévisible. en su imprevisibilidad. Tant dans Tanto- dans la force que dans la Tanto fragilité. en la fuerza como en la debilidad. El único que sabe amar es el niño de la película. Le seul qui sait vraiment aimer, c'est Amine. Qui sache vraiment aimer. No pone condiciones. Il ne Quiere- Ah met- oui, d'accord. pone Oui, quiere a d'accord. los dos personajes, Oui, d'accord. a su Oui, padre y a su madre como son. oui, Sí, sí, No sí. se cuestiona más. oui. Sin un Absolument. niño Estoy de pequeño, acuerdo, sin un niño absolument. tan Sí, sí, pequeño. C'est pour ça que totalmente. Por c'est eso, bien l'enfant de ses parents. por eso es el hijo de sus padres, ¿no? Absolument. Realmente. Mais je crois aussi, Pero moi también je creo- suis très ému par... Me j'aime beaucoup emociona mucho Leila et Damien. Leila y Damián. Parce qu'ils le luttent Porque l'un et l'autre tanto el uno como el otro luchan pour ne pas être para enfermés no dans estar une fonction. no ser encasillados en una sola función. Leila, Leila elle finit par comprendre qu'il faut qu'elle dise acaba à por son homme entender que debe qu'elle n'est pas decir qu'une a su infirmière. marido que no es solo una cuidadora, una qu'elle est aussi enfermera, une restauratrice de también es meubles, restauradora une de mère, muebles, madre, une amante, amante une copine. y amiga. Et Damien, Y Damián il lutte Damien de toutes ses también forces lucha pour con dire qu'il todo n'est lo pas que qu'un tiene malade. para Il est hacer aussi un saber que peintre, no solo es un un enfermero, mari, un un enfermo, père. perdón, que es pintor, Et marido, au fond, padre. je crois qu'on est, Y creo on sait tous que todos sabemos, que les ¿no? histoires s'arrêtent que las quand on historias ne voit plus chez se l'autre detienen qu'une chose. cuando solo se ve Dès una lors qu'on ne voit cosa plus dans l'autre en el qu'un otro, malade, ¿no? Si solo c'est ves terminé. a un enfermo en el otro, Alors una qu'en fait, enferma, se acabó, ya no queda on est nada. toujours plus multiple que ça. Pero somos mucho más Les múltiples alcooliques que ne eso. sont pas que des Los alcooliques. alcohólicos no son Les solo gens qui ont le cancer ne alcohólicos. sont pas que des Alguien que tiene un cancéreux. cáncer no solo tiene eso, un cáncer, tiene mucho más. Les chômeurs ne sont Los pas que des parados no chômeurs. son solo parados. Pourtant, quand Sin embargo, dans la famille ou dans le cuando en la couple, on est familia, en, confronté en la à ces pareja, difficultés, se enfrenta y se a ven, régulièrement te une confrontas tendance à ne esta plus être dificultad, que ce symptôme. se suele mirar al síntoma y Y nada c'est- más. C'est quelque chose qu'on a d'ailleurs Y es algo, très bien connu et creo que hemos vécu avec le vivido Covid. y conocido con el COVID, todos nosotros. À un moment, on ne En parlait un plus momento dado, que du Covid solo se hablaba del COVID, et on a bien senti y tous que c'était todos nos dramatique dimos parce que cuenta que nous era ne sommes pas que dramático, le Covid. porque no somos Et solo COVID. L'ensemble et Hay nos mucho problèmes más. familiaux, nos problèmes de couple, El conjunto, nuestros son problemas multifactoriels. familiares ils ne de sont pareja pas son que le fruit multifactoriales, no son euh, únicamente de la perte de l'argent el fruto, de- o sea, enfin, debido a de- una pérdida de c'est toujours dinero o a multifactoriel. quedarse sin Et trabajo. c'est pour ça que j'ai appelé Siempre le es film en multifactorial. français Les También por Intranquilles eso la et película pas en francés L'Intranquille. se llama Los Intranquilos y no El Intranquilo. Yo cuando acabo de ver su película me queda una duda, es ¿por qué poner límites al amor? O a lo mejor no sabemos amar.
j'ai vu votre film, j'ai eu un doute. Pourquoi mettre des limites à l'amour? Ou serait-ce peut-être que l'on ne sait pas vraiment aimer? Alors, c'est une très bonne question. Es Moi, una je muy suis, buena je suis pregunta, Andrés. absolument fan de Virginia Desde luego, Woolf. soy un fan de Virginia Woolf. Euh, et c- le- le- c- Y une chambre en soi, Y c'est la traduction en una français. habitación, no me acuerdo del título de la novela. Je ne connais pas en En anglais, je ne anglais. connais pas le titre. En fait. A Room of One's Enfin, Own. je pense A que- Room of One's Own. Una habitación para uno mismo. No me acuerdo en castellano el título, pero en inglés es Room of One's Own. Alors, c'est donc, pour revenir à... Enfin, Pero votre volviendo question est une question fondamentale. Su parce que pregunta me parece fundamental. Porque je ne suis pas curé, No soy cura. ou je ne suis pas tampoco un soy prédicateur. predicador, ¿no? C'est juste une hypothèse. Solo es una hipótesis lo que voy a lanzar. Il me semble Pero me parece que l'amour, Que el c'est amor des solitudes qui vivent ensemble. son dos soledades, o sea, soledades que se juntan, Ça que ne veut viven pas dire que juntas. ça Eso veut no qu'il n'y a pas de significa- rencontre. Justement, No digo por ahí le que no fait haya un encuentro d'être entre des esas dos solitudes, personas, no, al c'est ce qui contrario. fait qu'il y a El des hecho rencontres. de que seamos soledades Mais pour qu'il y ait de permite la el solitude, encuentro. il faut des limites. Pero para que haya una soledad debe haber límites. S'il n'y a pas de limites, Si no hay límites, c'est la fusion. hay una fusión total. Et la fusion totale, Et la je pense que fusion c'est ce qui tue l'amour. Es justamente esa total fusión es la que mata el amor, Alors, me parece. Par contre, Sin la embargo, passion, la pasión, le coup de foudre, el flechazo, ça c'est la fusion totale. eso es la fusión total. Mais en l'occurrence, Pero depuis le début de ma carrière, En mi caso, et ça desde el existe, principio et de mi on peut carrera, filmer avec y oye, splendeur existe, se la puede, passion, se le coup de puede foudre. es Mais ce filmar n'est pas con ce que je filme. esplendor el flechazo y Ce la que je filme, pasión. c'est Pero yo justement no quiero filmar le eso. moment Quiero de la filmar fin, el de la momento pasión. del fin de la pasión. et qui pour moi est le moment Para mí es el possible du momento début de l'amour. posible donde puede empezar, debutar, comenzar el amor. Mais c'est aussi souvent un moment de También crise. es un momento de crisis muy a menudo. J'ai fait un film qui s'appelle L'économie du Y couple. hice una película que se llama... ay, ay, ay. L'économie du couple. Attends, nosotros... ay, Dios mío, no me acuerdo en castellano. Pero es algo como nosotros... C'est pas grave. Pero En tout bueno, cas, no importa. j'ai fait Una un film. película mía, ¿no? Il y a mon 8e film Fue mi octava película. raconte Cuenta la déflagration et la chute que deflagración, la représente la caída fin du fantasme. que representa justamente el fin de la Sí, fantasía. Aquí, en Parce este que, caso, en esta película, parce que un des protagonistes ya que uno de los Damien protagonistas, Damián, finit acaba par prendre une magnifique por responsabilité. responsabilizarse de una forma maravillosa. C'est-à-dire que c'est quelqu'un Es qui va decir, que es alguien, es una persona promettre d'être vigilant, que promete de ser faire attention, vigilante, tener qui- cuidado. à pero l'honnêteté de que dire je ne peux pas tiene la promettre d'y honradez de arriver ou decir, de No te guérir. puedo prometer que lo consiga Là, je y pense que qu'il y a me quelque cure. chose qui peut commencer. Creo que ahí Mais ce n'est eso pas- permite que mais pueda ya haber ça peut algo que commencer comience. Si que il y a des empiece. limites. Pero C'est-à-dire solo que podrá empezar la si hay souffrance límites. de En otras Leila- palabras, el sufrimiento de Leila elle vient du fait qu'elle n'a pas mis les limites. proviene del hecho de que ella no Mais si elle puso met les limites, ça ne límites. veut pas dire qu'elle l'aime moins. Pero si pone límites no significa que le ame menos. Supongo que este es un tema que se lo habrán preguntado hoy en las entrevistas de promoción. En España está muy candente el tema de la salud mental. Estamos hablando continuamente de hasta qué punto hay que normalizar, de hasta qué punto hay que ver las cosas de una forma más natural. No tienen por qué ser apestados, ser gentes distintas, son gente que tiene una tara y que con esa tara tienen, lo primero, ellos que vivir y después los demás que entender cuál es esa tara. En esta película está muy bien tratada. Es decir, vemos la evolución del personaje cuando no se medica, pero al mismo tiempo vemos que va a formar parte, y él lo dice, siempre de su personalidad, tanto si se toma un medicamento como si no se lo toma, y que hay que aceptarle como es. Y a mí eso me parece hermoso y duro a la vez, pero me parece muy real, como ha tratado usted esta enfermedad, como es Oui. ser bipolar. Alors, comme spectateur Como espectador et comme auteur, y como autor también a la vez, j'ai plus de plaisir me gusta más, ce disfruto qu'on más appelle con lo en que se français llama en l'ironie francés dramatique la ironía dramática, como se qu'avec dice, le ¿no? suspense. Más que con el m'explique. suspense.
voy a ser más Je préfère claro. voir un film qui Prefiero me ver una demande película que me comment pide moi j'aurais fait dans cette situation, qué habría hecho yo en una situación semejante, qu'un film a una película qui me que me dirige, et qui dirige m'emmène y dans que le me lleva suspense hacia el suspense et la surprise. y la C'est-à-dire, sorpresa. Es ce qui me decir, préoccupe, lo que me c'est preocupa comment ça arrive, es comment on cómo, peut en arriver là. cómo se llega a ese punto. Il y a quelque chose, Hay algo... sortir... A ver, peut-être que quand on Quizá va au cinéma, je cuando parle dans une salle de cinéma, te hablo de una sala de cine, cuando se va al cine, no c'est a una sala de un des cine. derniers Es quizá uno de los únicos espaces dans reductos le monde en el mundo ahora mismo où on coupe les GSM, en el que où cortas on n'est plus tu connecté, móvil, ya no estás conectado, et où des autrices Y et des auteurs donde hay autores nous proposent nos de proponen regarder ensemble que miremos ce que juntos éventuellement on peut avoir lo de que commun. quizás tengamos en común todos nosotros. La manière dont on vit La les forma choses en la que est à vivimos las chaque fois, cosas pour chacun d'entre nous, particulière. algo peculiar para cada uno de nosotros. Nunca es lo Mais mismo on peut para nadie más. partager, Pero sí se puede des émotions. compartir emociones. on peut... Quand je montre Cuando Les Intranquilles, muestro, o sea, cuando se ven je suis los très étonné de era voir un amor que intranquilo, me des mères de extraña famille mucho que viennent me madres dire de c'est étonnant, familia vienen a enfin c'est mí curieux, y me dicen, pero es moi j'ai pas increíble. eu Yo no he un mari bipolaire, tenido un marido bipolar, mais pero j'ai eu un mari qui a yo perdu son travail, qui a tengo un déprimé. marido que se quedó en paro y Et ça a été se très deprimió. compliqué pour moi parce Fue que muy j'ai dû tout complicado para soutenir. mí porque tuve que sostenerlo todo. Donc il ne Yo s'agit pas de llevarlo todo. bipolarité. No se trata de solo la bipolaridad. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on Es fait les uns et les decir, autres ¿qué hacemos quand quelque todos chose flanche, cuando algo falla? quand on perd pied? Cuando uno pierde pie. Voilà. Alors, Eso. il y a celui qui perd pied, Está el que pierde pie, qui veut parfois fuir. que a veces quiere huir, Il y a celui qui va bien El et qui que tient debout, está bien, se mantiene en parfois pie craque. y a veces también se derrumba, Mais pero je pense qu'on n'a plus à Creo mettre ces que problèmes, ces questions-là y- sous le tapis. ya es hora de que no barramos todo esto bajo la alfombra. Et je pense que c'est un énorme Y progrès creo que es un progreso de s'intéresser à ces enorme questions de santé mentale. interesarse ahora a esas preguntas, a esas cuestiones mentales. Voilà. Ya está. Y ahí está. Ujú. Hay algo que me gusta mucho y que me emociona de su peli, que es la interpretación. No solo de la pareja protagonista, sino del niño y del padre. El equilibrio con que usted los presenta es fantástico. Es decir, da Gracias. tiempo a entrar en la realidad de estos dos personajes para hacerlos reales. Da tiempo a mirar al niño de una forma que nos recuerde a cualquier niño, con una sensibilidad especial, porque es verdad que este personaje lo tiene, y a un padre que intenta ser comprensivo y que no entiende tampoco muy bien la enfermedad de su hijo. ¿Cómo logra esto? ¿Cómo trabaja con ellos? Alors, je pense que Bueno, pour, creo que j'ai fait 10 films. he hecho 10 películas C'est hasta parmi ahora. les plus beaux acteurs avec lesquels j'ai travaillé. Creo que Je son trouve- casi je- los mejores sur le actores, están plateau, entre los pendant le mejores tournage, actores con los que he j'étais trabajado. absolument En el fasciné plató estaba absolutamente par fascinado l'investissement por la des entrega trois acteurs. de los 3 actores, de la pareja y del niño. Damien Bonnard Damien a Bonnard préparé Damien le film avec preparó des la psychiatres, película con psiquiatras, avec une psychanalyste con una spécialisée psicoanalista pour les questions especializada de bipolarité. en cuestiones de Il bipolaridad. a été Fue peindre chez fue a dans pintar l'atelier en el taller du peintre qui del a fait les pintor toiles du film. que hizo los cuadros para la película. Leïla, la première chose Leïla, qu'elle m'a dit lo après avoir lu primero le scénario, que me dijo después de leer el ce qui m'a guion convaincu de travailler y avec es elle, lo que me elle m'a dit, convenció para Joaquín, trabajar con ella, me dijo, c'est surtout une Joaquín, grande histoire d'amour. es sobre todo una inmensa Et historia de ça, amor. Y c'est ce qui me para mí semblait le plus important. realmente me parecía lo más importante. Et c'est elle qui Y m'a dit ella qu'elle me voulait dijo faire le film también parce que me dijo que quería hacer la película aujourd'hui, porque on a tendance à jeter tenemos tendencia les relations Ah. dès qu'elles sont compliquées. a rechazar las relaciones en Ce cuanto que se Leïla complican. m'a dit, elle m'a Y dit lo voilà, que Leila me il faut dijo que tu me es, choisisses tienes que escogerme a mí, parce que ce que je vais porque défendre avec le yo film, lo que voy a c'est defender que con la être película rock'n'roll aujourd'hui, es que está rock and roll, como se Tenter dice en francés, de hoy en rester día,
es justamente pas de lo que partir dès que c'est realmente lo que está bien es intentar quedarse, no Je irse, suis assez no d'accord huir. avec elle. Y estoy de acuerdo con Ça ella. veut pas dire que quand c'est No très dur et que c'est significa que terrible, je suis cuando pas contre le divorce. pas du tout. es demasiado duro, cuando es terrible, no estoy en contra de la separación, del divorcio, al contrario. Mais Pero il y a peut-être moyen de quizá faire hay una différemment forma de hacerlo de otra forma, avec nos moments de défaillance, quoi. con nuestros momentos de cuando fallamos, ¿no? Nuestros momentos débiles. Estaría con usted hablando un montón de tiempo porque conversa muy bien y habla muy Je bien. parlerai avec vous pendant des heures. Vous savez parler. Voilà ce qu'a dit Andrés. Vous savez parler, vous parlez très bien. Parler des films, c'est une chose. Pero Ce que je préfère, c'est hablar faire de- les films. Hablar de las películas es una cosa, pero lo que más me gusta es hacer Parce qu'on peut películas. très bien parler de mauvais films. Porque se puede hablar también de malas películas. No, la suya es una muy buena película. Yo quiero darle las gracias por la verdad que transmite Un amor intranquilo, porque siendo una película local, situada en un sitio muy concreto, la podamos entender aquí y en cualquier parte del mundo, absolutamente en cualquier parte del Mais mundo. c'est la chose qui peut Es lo rendre que le plus heureux un Quizá cinéaste. lo que me está diciendo es lo que más feliz puede hacer Moi, un je suis parti cineasta, de ma- ¿no? Yo Une partie partí de mon histoire d'enfance de una Quand je vais à parte San de mi Sebastián infancia, ¿no? et Y que voy je a San vois les gens. Sebastián y veo a la gente C'est un film avec lequel il n'y a pas que un le guste. journaliste. No hay un solo Très souvent, les periodista. journalistes me disent Muchas veces los Attendez, je periodistas dois me vous dire dicen, quelque chose avant mire, de commencer quiero l'interview. decirle antes de decir la entrevista, de empezar la J'ai connu entrevista, quelque chose un peu comme ça. he vivido Pour algo moi, ça, parecido. Y ça, para mí c'est es la algo plus belle chose qui puisse lo arriver. mejor que me pueden decir, lo más bello. Et le public, c'est la même chose. Y con el público ocurre lo mismo también. Pues eso lo ha logrado usted. La sensación que yo tengo de la peli lo ha logrado usted a través de su película. C'est grâce à toi, cette sensation que tu donnes au public que moi j'ai eue, dit Andrés, c'est grâce à toi, c'est toi qui l'as fait, qui l'as transmis au public. Así que póngase la medalla. Y los actores, y los actores, y los intérpretes. Los actores. Pero si usted hubieran hecho otra cosa, estoy seguro. Mais sans toi, ils auraient fait autre chose. Oui, oui, oui. oui. Es otra cosa. Puede ser. Ha sí. sido un placer. Ça a été un plaisir. Muchísimas gracias. Y a ti, corazón, ya no sé ni cómo darte las gracias, porque eres tan fantástica. No, ninguna. Es muy fácil trabajar con vosotros dos. De verdad. Muchas gracias. A ti, Andrés.